Ángela, de las sugerencias que yo les estaba diciendo para la exposición del artículo, ustedes tienen que considerar primero el tener claro sobre su tema para la explicación y les decía, pueden imprimir, si ustedes desean, diapositivas aparte para que se puedan ir apoyando o las mismas que donde tengan texto y habrán algunas, en el caso de otra compañera le decía, imprímalas como están, con el texto que tiene allí, pero ya para exponerlas solo déjele, por ejemplo, en la parte de la introducción a nivel nacional, a nivel internacional, lo que es internacional, nacional y local, déjele las palabras, pero lo demás del texto imprímalo para que usted lo tenga y pueda apoyarse en la exposición y lo puedan explicar de mejor manera, ¿no? De pronto se les olvida por A o B situación y pudieran ustedes recurrir a los impresos que ustedes van a tener, ¿ya? Eso nada más. Entonces, vamos a iniciar compartiendo, Ángela, su diapositiva. Voy a controlar el tiempo por cada diapositiva, a ver cómo le va. Y si es que hay alguna sugerencia, recomendación, hasta los 20 minutos paramos para más o menos poder indicarle yo lo que tiene que mejorar, cambiar y mañana continuamos con las restantes que nos queden. Ya, a ver, si me permite compartir, Ujú. Compartan nomás sus diapositivas. no sé si les puede ver Sí, ahí. ahí estamos compartiendo. Eh, Permítame para ponerle el modo de diapositiva. si ubiquémonos en la primera. Eh, No, no estoy en la primera. Permítame un ratito. Ujú. Ya, Siempre van a tener que estar listas ahí con, por ejemplo, con la primera diapositiva, ¿ya? ya. Para que ustedes puedan compartir pantalla, ya. Hasta ahí estamos bien. Sígale nomás, yo ya le controlé, ya le puse 20 horas con 15 minutos. Facultad de la Educación, el Arte y Comunicación. Maestría en Educación Especial, las barreras actitudinales y su incidencia en la inclusión educativa de caso de un niño de trastorno del espectro autista del Cantón Cuenca. Autora Ángela Fernanda Parra Arteaga, tutora magíster Cisna Piedad Ríos Robles. El autismo vamos a empezar con una pequeña frase que nos lleva a pensar sobre este artículo científico. El autismo nos aleja del mundo, el autismo no nos aleja del mundo, a veces es el mundo que se aleja. Doctora, ¿cómo le puedo hacer para eso? Ahí, perdónme un ratito, ya. El autismo no nos aleja del mundo, a veces es el mundo el que se aleja por falta de inclusión. ¿A qué hace referencia esta frase que nombra Stephen Shore? Hace referencia a que las personas con autismo son como cualquier persona que quiere formar parte de nuestro mundo diario, pero a veces el mundo es el que le pone las limitaciones, porque no los incluimos, no les aceptamos tal como son. Entonces, eso va formando unas limitaciones y prácticamente afecta lo que es la inclusión en el mundo cotidiano. Ujú. A continuación, el artículo científico está compuesto por los siguientes puntos. Número 1, título. 2, resumen. 3, introducción. 4, abordaje. 5, metodología. 6, percepciones de las dos variables. 7, análisis reflexivo. 8, recomendaciones. 9, conclusiones. Y 10, referencias. Ujú. Vamos a empezar prácticamente con lo que es la introducción. Eh, en esta, en este artículo científico, prácticamente en el contexto internacional, Serrano habla de la inclusión educativa, que es un derecho fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades en la educación. Él prácticamente aquí nos está indicando que la inclusión es un derecho para todas las personas. Es decir, nosotros no podemos tomarnos a la libertad de decir
si queremos o no deseamos eh, realizar lo que es la inclusión. La inclusión es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque esto garantiza la igualdad de oportunidades de todas las personas en la educación. Según Echeita, la educación es un derecho y una obligación. Es decir, ninguna persona tiene la potestad para decirle que el niño no puede educarse, no puede estar incluido dentro de una institución educativa y mucho menos no podemos realizar la inclusión con él. Cordero, en el contexto local, indica que justamente en Cuenca la inclusión de los niños con TEA enfrentan una resistencia muy significativa debido a la falta de información por parte de los docentes, compañeros y directivos. Aquí nosotros nos hemos planteado una pregunta de investigación: ¿de qué manera inciden las barreras actitudinales para la inclusión educativa de un niño con trastorno del espectro autista del Cantón Cuenca? Para ello, para ello en este artículo, he planteado el siguiente objetivo general: determinar cómo inciden las barreras actitudinales para la inclusión educativa de un niño con trastorno del espectro autista en el Cantón Cuenca. Tengo tres objetivos específicos. El uno es identificar los fundamentos que sustentan la incidencia de las barreras actitudinales en la inclusión educativa de niños con trastorno del espectro autista. Dos, caracterizar la incidencia de las barreras actitudinales en la inclusión educativa del niño con trastorno del espectro autista del Cantón Cuenca. Y como tres, proponer recomendaciones que orienten a un adecuado proceso inclusivo sin barreras actitudinales para un niño con trastorno del espectro autista del Cantón Cuenca. Bien, aquí vamos a hacer relación a lo que hace las barreras, a lo que se refiere como barreras actitudinales. Son percepciones y creencias negativas que tenemos las personas, a veces basadas en nuestras ideas, en nuestra situación actual, pero justamente estas percepciones y creencias que nosotros tenemos y que son negativas afectan su participación plena en el contexto escolar de los niños que necesitan ser atendidos en las instituciones. ¿De qué manera les afecta? Indicándoles, por ejemplo, indiferencia, poniéndoles apodos, muchas veces limitando el ingreso a la institución. Mm, Esto afecta gravemente las barreras actitudinales, es un gran limitante para los niños en la inclusión educativa. La inclusión educativa es un derecho fundamental que tiene todo ser humano para que tengan una igualdad de derechos y de oportunidades en lo que es en este caso la educación. Para ello también vamos a hablar lo que es el trastorno del espectro autista. Trastorno del desarrollo es un trastorno del desarrollo neurocognitivo, presenta dificultades en las relaciones sociales, a veces tienen dificultades verbales y también no, algunos pueden ser completamente no verbales y tienen conductas repetitivas y restringidas. Según esto, del DSM-5 de American, entonces, tomando en cuenta estos tres factores, podemos decir que están muy correlacionados entre sí. Si nosotros podemos, desde un inicio, lo que son las barreras actitudinales de frente hasta a una persona con discapacidad, nunca vamos a lograr que exista una verdadera inclusión educativa. Y mucho menos en este caso que estamos hablando de los niños con autismo, prácticamente estas barreras se ven afectadas por las condiciones que ellos tienen. Nunca, por ejemplo, las personas que ponen las barreras toman en consideración las dificultades de los niños, sino más bien ellos esto como, le ven prácticamente esto como, voy a pasar a la siguiente. Ya, aquí vamos a hacer una correlación de las barreras actitudinales y la inclusión educativa. Las barreras actitudinales son obstáculos internos que nacen de nuestras creencias, emociones, sentimientos, de la forma que nosotros vemos al mundo.
y esto afecta prácticamente en lo que es la inclusión educativa de los niños. Nosotros ponemos trabas, muchas veces impidiendo a las madres de familia, exigiendo diagnósticos que no vienen al caso, eh, y limitándoles de lo que es un aprendizaje de las actividades culturales y comunitarias. Es decir, reducimos su participación dentro del sistema educativo. A continuación vamos a hablar lo que es la metodología. Tiene un enfoque mixto, cualitativo y correlacional. El método de nivel teórico, en el proceso investigativo se consideró el uso de métodos tanto teóricos como prácticos, método científico, métodos inductivo, deductivo y el método analítico. El método nivel práctico está conformado por la entrevista al padre de familia o representante legal, las encuestas a docentes y las encuestas a directivos. La población y muestra, el estudio se basa en un solo caso específico de un niño con trastorno del espectro autista en el Cantón Cuenca y la muestra no es aleatoria, ya que se centra exclusivamente en este único caso. Se utilizó el método de estudio de caso. Ujú. Vamos a ver lo que son las percepciones de las variables. La primera es la entrevista. La entrevista es una técnica cualitativa de recolección de información que permite obtener datos detallados y profundos. A través del diálogo se utiliza para explorar opiniones, creencias y experiencias y actitudes del entrevistado, que en este caso es el padre de familia. En esta investigación se empleó una entrevista semiestructurada al representante legal del niño con trastorno de espectro autista TEA. El objetivo fue conocer su percepción sobre las barreras para la inclusión educativa. La estructura de la entrevista al padre de familia. La entrevista constó de 12 preguntas agrupadas en 4 ejes temáticos. Primeras, barreras actitudinales y su impacto. 2, discriminación e inclusión y condiciones socioeconómicas. 3, información, recursos y calidad educativa. 4, formación docente y actividades extracurriculares. Las interrogantes fueron las siguientes. En el primer grupo de preguntas, hace referencia al conocimiento sobre las barreras actitudinales y su impacto. El representante legal mostró una comprensión clara sobre cómo las actitudes negativas, la falta de empatía y los estereotipos afectan la inclusión. Esta perspectiva es una base sólida para impulsar cambios estructurales y sociales que promueven el respeto a los derechos de los niños con TEA. El segundo grupo de preguntas estaban relacionadas a la discriminación, exclusión y condiciones socioeconómicas. La experiencia compartida y verbalizada por las dificultades reales que enfrentan muchas familias, destacando la necesidad de la urgencia de estrategias institucionales que garanticen ambientes escolares seguros, inclusivos y equitativos. Se identifica una oportunidad para fortalecer redes de apoyo y disminuir brechas socioeconómicas. El tercer grupo hace referencia a la información, recursos y calidad educativa. Se reconoce una oportunidad de mejora en la formación docente y la comunicación con las familias, la creación de programas de capacitaciones específicos y el acceso claro a la información educativa son claves para mejorar la experiencia de la inclusión. Cuarto grupo hace referencia a la formación docente y actividades extracurriculares. El análisis revela una demanda por docentes más preparados en prácticas inclusivas. Este hallazgo representa una valiosa guía para el desarrollo de las políticas públicas que fortalezcan la formación docente y promuevan una verdadera inclusión educativa. Esto es en base al análisis de todas las respuestas que dio el representante legal, hemos podido hacer un resumen de lo que él considera. Muy bien. A continuación, también se aplicó una encuesta docente. La encuesta es una técnica correlacional de recolección de información que busca determinar la relación entre las variables. El objetivo de esta encuesta fue
analizar las percepciones de docentes respecto a estudiantes con trastorno del espectro autista, TEA, con una escala de frecuencia de 1 nunca, 2 ocasionalmente, 3 frecuentemente y 4 siempre. De estructura de la encuesta docente. La encuesta constó de 15 preguntas agrupadas en 3 grupos. El primer grupo hace referencia a está relacionada con las actitudes hacia la inclusión, compuesto por 5 interrogantes. El segundo grupo sobre accesibilidad y participación, compuesto por 4 interrogantes. Y el tercer grupo sobre políticas y recursos, compuesto por 6 interrogantes. Vamos a ver el primer grupo, que hace referencia a las siguientes interrogantes, relacionada a las actitudes hacia la inclusión. Aquí prácticamente los docentes, después de hacer el análisis, podemos hacer un resumen en el cual indica que todos los docentes, todos los estudiantes, independientemente de sus características individuales, deberían formar parte de un aula regular. Eso es lo que dicen los docentes. Los estudiantes con discapacidades poseen las mismas capacidades para aprendizaje que sus compañeros compañeros sin discapacidades. 3. Preparación para trabajar con estudiantes que tienen un diagnóstico de trastorno del espectro autista. 4. Cuando un estudiante presenta alguna dificultad de aprendizaje y requiere apoyo adicional, siempre ofrezco mi ayuda de manera inmediata y sin reserva. 5. La diversidad presente en el aula contribuye positivamente en el enriquecimiento de los procesos educativos para todos los estudiantes. Esto es lo que respondieron los docentes a la primera interrogante, al primer grupo de interrogantes. Muy bien, vamos a ver, la siguiente interrogante está relacionada a la accesibilidad y participación. Aquí vamos a ver el segundo grupo, en lo cual los docentes indican las estrategias pedagógicas que empleo son accesibles para todos los estudiantes, independientemente de sus necesidades particulares. Percibo que todos los estudiantes tienen la oportunidad de expresar sus opiniones y participar de manera activa en las discusiones dentro del aula. Las características del entorno físico del aula son adecuadas para facilitar la participación de todos los estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades educativas especiales. Me esfuerzo por utilizar recursos educativos que favorezcan la inclusión y promuevan la participación de todos los estudiantes sin excepción. Esto es lo que respondieron al segundo grupo de preguntas los docentes que fueron encuestados. Vamos a ver qué es lo que respondieron en el tercer grupo de preguntas que hacen relación sobre las políticas y recursos. Poseo conocimiento sobre las políticas de inclusión implementadas por el Ministerio de Educación ecuatoriano. Las políticas educativas vigentes fomentan de manera efectiva la inclusión de todos los estudiantes en el aula regular. La institución dispone de recursos y materiales suficientes para apoyar de manera efectiva la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Ahí usted me dijo que eran específicas, ya le voy a cambiar. En el centro educativo se ofrecen capacitaciones o programas de formación específicos para mejorar las competencias docentes en la atención a los estudiantes diversos. Los docentes de la institución demuestran un compromiso activo con la inclusión y el acceso equitativo a la educación para todos los estudiantes. La dirección de la institución muestra un compromiso activo en la inclusión y en el acceso equitativo de la educación para todos los estudiantes. Esto fue lo que respondieron al tercer grupo. También aplicamos una encuesta a directivos. Ya, hasta ahí quedemos, Ángela, ya. Ya, Ya, mañana hacemos la encuesta a directivos, ya. ya. Encuesta a directivos, ya. Son las 20:32. Estoy contabilizando más o menos el tiempo que tenemos y algunas cositas que tenemos que ir revisando ya desde 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
Ya vamos casi con 17, 18 minutos, ¿sí? Hasta ahorita, hasta donde avanzamos, estamos con 18 minutos, ¿sí? 18 y estamos con la encuesta que finalizamos con la entrevista que se realizó a los padres y maestros, ¿ya? Nos falta la encuesta de directivos. A ver, Ángela, como sugerencias y recomendaciones para ir mejorando un poquito la exposición. Bueno, obviamente todavía les falta a ustedes revisar, repasar un poco más eh, para poder exponer. Al principio estamos muy bien con las primeras diapositivas que tú hiciste y estamos muy bien con lo que tiene que ver con los minutos, que acordábamos 3 minutos prácticamente entre lo que es la segunda, el pensamiento, lo que es la lectura del título y la primera parte. Nada más que al iniciar, no te olvides hacer el saludo, ¿sí? Ay, Eso sí. no lo hiciste. No te olvides, el saludo y presentación tuya, ¿sí? Porque Se esa es parte, presenta, por sí, ejemplo, iniciaste en la primera diapositiva directamente leyendo Universidad Nacional de Loja, ¿sí? sí. Em, yo creo que ahí más bien tú tienes que saludar, buenas tardes, buenos días, no sé, a la hora que les corresponda, buenos días a quienes conforman el tribunal, a los miembros del tribunal de grado, miembros del tribunal de grado, porque así se llama, ¿ya? Que está considerado o está considerada la doctora, digamos, tal Lisette, no sé qué es el apellido, la doctora Rosita Fernández, la doctora, digamos, con nombres y apellidos. Eso siempre tienen que tenerlo primerito, el saludo y Pero ellos ya nos presentarse. dicen quiénes son. Sí, sí, ya les van a decir a ustedes quiénes son, cuáles van a ser, porque les van a hacer un oficito pidiendo tribunal de grado. Entonces ustedes ya les dicen el tribunal de su grado del artículo denominado tal van a ser tales personas, ¿ya? Ya les dicen que van, a quiénes van a ser, pero no te olvides el saludo, ¿sí? Ya. Sí. Ya, y de ahí sí partimos con el título, el título del artículo es el mismo, el que lo leíste mismo, después está muy bien el pensamiento que lo hiciste y la reflexión que haces sobre el artículo, ya tú te prepararás un poquito más en cuanto a la claridad de ese pensamiento, que está muy bien. Y hasta ahí vamos ya con los 3 minutitos. Luego, la introducción. Hay una diapositiva que está abierto el paréntesis en el año y no le ha cerrado. Por favor, para que le consideres ahí también, en la parte de la introducción. Ya. ¿Ya? Estamos bien ahí lo que menciona sobre las variables, está bien. En la correlación, más bien yo creo que en la correlación que tú haces en una diapositiva, que está, me parece que es en la diapositiva 8, hay bastante teoría. Le veo que hay bastante teoría en la correlación, ¿sí? No sé si le Entonces puedes ir tengo que revisar. quitar. A ver, déjenme leer. Compártela para que la veas en la diapositiva, me parece que es en la diapositiva 8, 8, 9, por ahí estamos. Compartir. Ahí, déjenme ver. Parece que estamos ahí, que yo le vi, donde yo fui anotando algunas cositas, puntitos. A ver, A eh, ver. esa no es la de la correlación, debe estar más arriba, porque esa es la donde quedaste ahorita. Hazle un clic así dentro y súbele con las flechitas a las diapositivas. Ya me olvidé hasta cómo compartir, doctora. Ya vio. Ya me cogieron los nervios antes de tiempo. Compartir en donde está la flechita abajo azul. A Ahí ver, tiene que ponerle, exacto, ya, ahorita está compartiendo. ya, pero déjeme me regreso. Ya, exacto, vuélvase, otra flechita más, otra flechita. Mm, siga. Ahí, en la correlación creo que era. En la Esos son corre, los objetivos. a ver, los objetivos están bien
Yo creo que Ya. esos los dejamos ahí como están bien, antes mejor que los mencionas ahí. Ya, eso a Ya, nivel ahí listo. nacional, internacional, todo eso está bien. Eso está, dejémoslo, ni lo topemos. Ya. Eso también está bien. Yo no sé por qué cuando le compartí las diapositivas no salían con el efecto. Y ahorita sí salen. Exacto. Pero cuando yo le compartí no me Ya, salían. ahí hay una cosita también que hay que arreglarle en el anterior, en donde dice, las tres variables. Ya ahí. Ya, son dos abordaje de las dos variables, póngale, o porque es la una variable que son barreras actitudinales y la otra es inclusión educativa. Nada más que el TEA es el caso ya como tal. Entonces póngale de las dos variables. Dos variables, ya, yo Son le di dos, eso. Ya. ¿ya? No se olvide ahí para que le Pero pueda. el TEA no le nombro entonces o le No, quito. no, sí, déjelo allí. Usted, el caso suyo es en el TEA, pero usted estudió esas dos variables, lo que son barreras actitudinales y lo que es la inclusión educativa con este caso, con el niño con que tiene TEA, ¿sí? Ya, Nada más, pero sí, son dos variables nada más, abordaje de las dos variables, porque si tiene tres variables, se supone que usted tuvo que hacer una entrevista, una encuesta o algo al niño, o no sé, trabajar lo que es el TEA como tal. Y ya, usted trabajó más barreras actitudinales y trabajó también lo que tiene que ver con inclusión educativa. Por eso hace entrevista al maestro, no sé, a lo que tiene que ver de quienes van a educar en inclusión, ¿ya? Entonces ahí ya. pondrle dos variables. Dos variables, ya. Ya, sígale la otra. A ver, vamos. Mm, ya está bien. Ahí. Ahí, en esa tengo correlación, sí. Como hablamos de barreras actitudinales, mire que allí hablamos de dos variables, ¿sí se da cuenta? Y allá le Sí, hablamos en la otra de tres variables, entonces allí nos confunde a quienes estamos en el otro lado. Entonces hable siempre de las barreras actitudinales y de la inclusión educativa en un niño con TEA, ¿ya? Ya, a ver, parece que ahí yo le veo como que mucha teoría cuando hablamos. Las barreras actitudinales son los obstáculos internos que nacen de nuestras creencias, emociones y formas de ver el mundo y que dificultan nuestra capacidad para adaptarnos a nuevas situaciones o para relacionarnos de manera efectiva con los demás. Esa le podemos dejar. Acá, la inclusión educativa es el proceso que permite abordar y responder la diversidad de las necesidades en todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias, reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. No sé si ahí le podemos a lo mejor dejarle lo más importante. aprendizar. Solo hasta Solamente aprendizar. la inclusión educativa no le ponga proceso, sino permite abordar a la diversidad, permite abordar a la diversidad. Entonces usted resúmale ahí, resúmale un poquito más para que Bien, quede, no le quede tan mucha teoría. Ya vamos a la siguiente. La siguiente tenía, esa está bien, esa yo creo que no hay nada que cambiarles, estaba muy bien. Análisis de resultados, eso es lo que tiene, lo que hizo también está bien. Vamos, la siguiente es la que tiene que ya un poco sobre lo que usted explica. También esa también está un poco de lo que tiene que ver en lo que hace usted en el primer grupo, en el segundo grupo demostró ya. Eso es en cuanto a la al primer instrumento. Sígale el otro que lo estaba exponiendo al final. ese, Ese, el ahí. concentro. Ahí. Ahí, ya. Sí, justo son en las interrogantes, yo tengo anotado. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que hablar, porque usted lee las preguntas que están al lado de acá, ¿sí? Donde dice la pregunta uno, 2, 3, 4, el grupo de preguntas. Ahí nosotros tenemos que hacer como
el análisis, ni tanto las preguntas como tal. Las preguntas las puede tener usted impresas en un documento aparte, pero lo que nos interesa es que usted nos haga conocer los porcentajes, los resultados de las preguntas. Y ahí tenemos un gráfico, un cuadro donde nos dice que nos dice que ocasionalmente el 33% manifiestan que el 20%, bueno, sígale el otro que dice el 47% siempre y frecuentemente el 20%. Pero, ¿qué preguntas están contempladas ahí? Aquí está. Verá, el primer grupo está contemplada por la pregunta uno, 2, 3, 4 y 5. Ya, y de los resultados, ¿cómo lo explicamos ahí? Estas son las respuestas que dieron las docentes. Ya, digamos, si yo voy a hablar que ocasionalmente el 33% de estudiantes, a ver, todos los estudiantes independientes, ¿cuáles pertenece al ocasionalmente? ¿Qué pregunta? Mm, entonces ahí tengo que irle poniendo, pero eso es larguísimo, no va a acabar nunca. No, no, para que no le ponga esa parte de acá. Yo quiero por eso que usted explique nada más que de acuerdo al primer grupo de las preguntas que usted realizó, no sé si pone la pregunta, ¿dónde dice la pregunta ahí? Todos los estudiantes, independientemente de sus características, deberían formar parte, mire, si allí usted está diciendo, haciendo una pregunta, ¿deberían formar parte del aula regular? Eso usted preguntó. ¿Sí? Ujú. Entonces, vemos que ocasionalmente el 33% del primer grupo de las interrogantes mencionan que sí se debería ocasionalmente formar parte de esto que usted está diciendo ahí, formar parte del aula regular. El 20% mencionan que frecuentemente se debería formar parte, supongo, y el 47% manifiestan que el 47%, que es el porcentaje más alto, deberían siempre formar parte del aula regular. ¿Sí? O sea, usted tiene, parece que según lo que entiendo, lo que usted ha hecho aquí es las preguntas, pero todas esas preguntas las respondieron en estos porcentajes que tiene acá, ¿no es cierto? A ver, verá, y esta pregunta, la uno, 2, 3, la 4 y la 5 formaron un grupo que están relacionadas a las actitudes hacia la inclusión. O sea, se formuló una sola pregunta que abarque a todas ellas. Ah, ya, entonces mucho mejor, mire todavía ahí. Entonces, no hace falta que leamos toditas las preguntas que están ahí. Usted puede poner, puede indicar que en un primer grupo de preguntas, de 5 preguntas que usted realizó, que estaban relacionadas a las actitudes hacia la inclusión, porque ahí lo está diciendo, Ujú. relacionadas a las actitudes hacia la inclusión, el 33% consideran que sí están relacionadas ocasionalmente, ¿sí? Ok. Sí están relacionadas a las actitudes hacia la inclusión ocasionalmente. El 20% manifiestan que están relacionadas también, pero son 20% y el 47% están relacionadas también. Pero de acuerdo a esas 5 preguntas, entonces usted no tiene que ponerlas a las preguntas, sino acá con el cuadro nomás explicar, solo los porcentajes, porque Porque ahí estas tiene son una pregunta general que abarca todas esas preguntas. claro, esta pregunta general abarca a las preguntas A de todas esas preguntas que estas, usted hizo. estas de aquí al lado son las respuestas que dieron los docentes. Ajá. Sí, pero obviamente le está diciendo en el cuadro que siempre, que frecuentemente, porque nunca no tiene nada, no, ni lo nombra siquiera nunca. Entonces, más bien, la pregunta como tal de la interrogante que está relacionada a las actitudes hacia la inclusión. Ocasionalmente es el 33, 20% frecuente interrogantes relacionados. O sea, la pregunta, yo no le entiendo aquí la pregunta cómo la hizo, la formuló en el primer grupo, relacionada a las actitudes hacia la inclusión. ¿Cómo dice ahí la pregunta? Es que las cinco Porque preguntas, acá son las respuestas, dice, ¿no es cierto? Las que tiene usted exacto, acá. es Ya. que las 5 preguntas que están acá hacen Las referencia respuestas. prácticamente todo.
no, no. Las preguntas que se les aplicó Ajá, a los docentes ya, hacen referencia a las cinco, hacen referencia a las actitudes hacia la inclusión. Es decir, ya, todas esas cinco preguntas hablaban sobre la actitud hacia la inclusión. ya. ¿Ya? Ujú, Entonces, lo que me dijo la doctora Lisset, que les haga por grupos. ujú, Entonces, las primeras cinco preguntas hacen referencia a lo que son hacia la mm, inclusión, ya. las Todo lo que actitudes con tiene que ver inclusión. actitudes hacia la inclusión. Entonces Exacto. está bien lo que yo Entonces, le... Ajá. lo que está acá son las respuestas que ellos dieron, por ejemplo, a Ya, la pregunta uno, la pregunta dos, ya. a la Entonces, tres, sabe que y haga la una cinco. cosa, Ángela. Yo ya le entendí, ahorita ya le entendí cómo las agruparon ustedes a las preguntas en grupos para poderlas explicar. Entonces, haga una cosa, Ángela. Este cuadro que usted tiene con las respuestas como tal, Ya, para que esas no las tiene que leer. Esas usted incluso a lo mejor las puede resumir en una sola porque habla, inclusive dice, deberían formar parte del aula regular. ¿Qué más dice la otra pregunta? Dice, los estudiantes cuando que todos poseen las mismas, para sacarle como una sola conclusión de las cinco preguntas. ya, ¿Ya? Para que no las lea como conclusión general de lo que están el análisis. diciendo. Ajá. Por ejemplo, en la primera, deberían formar parte del aula regular, ¿sí? Los docentes manifiestan eso, ¿no? Que deberían formar parte del aula regular. ¿Qué más dicen? Que todos los estudiantes tienen las mismas capacidades para aprender. ¿Qué más Ya. dicen? En la tercera, que, a ver, a ver, dice la tercera, preparación para trabajar con estudiantes que tienen, Un diagnóstico de... que como que necesitan ellos prepararse más para trabajar con niños con TEA. ¿Sí? No, ellos lo que dicen que es que están preparados, que ellos dicen que están preparados para Ya. trabajar con Es, estudiantes que tienen mire, un mire, diagnóstico. usted, eso resumámosle. Ya, Eso es así. O sea, solo las respuestas, lo más, entonces usted puede coger y al momento de decir de hablar de la pregunta, de las interrogantes, sí, usted puede decir, explicar que todas las preguntas que usted realizó en el primer grupo estaban relacionadas a las actitudes, estaban relacionadas a las actitudes hacia la inclusión. Por lo tanto, los docentes manifiestan que ellos deberían formar parte, que los estudiantes deberían formar parte del aula regular y vaya poniendo punto y coma, y el resumen de la segunda pregunta, el resumen de ya, la tercera pregunta, el resumen de la cuarta pregunta y el resumen de la quinta pregunta, ¿sí? ya. Para que no las lea como preguntas, porque yo tenía entendido, mire, yo como no, o sea, estoy revisándoles, pero por más intento ir acoplando todo. Yo creí que esos eran preguntas, en cambio. No, Entonces son son las respuestas. respuestas de las, claro, No. entonces saquémosles como conclusión más o menos, como lo que han concluido del primer grupo, como Entonces un le tengo resumen. que añadir a conclusión del primer grupo, algo así, ¿o no? No hace falta que le ponga, simplemente póngale usted los docentes, esta fue para quién, para docentes, ¿no? Sí, Ya, los docentes manifiestan que ellos deberían formar parte del aula regular, ¿sí? ya, Que estos estudiantes deberían formar parte del aula regular, pero los ya, docentes manifiestan, ya, ¿sí? Eso póngale allí, ¿ya? ah, ya, Cambiárale para que no se confunda. Y ya, resúmale entonces con eso, usted no hace falta que lea todo lo que va a tener acá en síntesis, sino que también usted puede explicar cómo se observa el gráfico relacionado con las actitudes hacia la inclusión y lo lee al gráfico, ¿sí? ya, Dice 33% demuestran que ocasionalmente, el 20% manifiestan que frecuentemente y el 47% manifiestan que están relacionados o que las actitudes hacia la inclusión, de acuerdo a los maestros, se cumple en ese porcentaje. Ellos cumplen. Mire que es un porcentaje que más o menos va avanzando ahí ya. Entonces, lo lee al cuadro y listo, ¿sí? ya. Pe- Entonces, el siguiente, sí, pero igual. igual, igualito, igualito, El sí, eso tercero, me igual. llamó la atención, el tercero igual.
a sí mismo. Bien. Y de Solamente los póngale directivos, lo que manifiesta, ¿sí? y del En- directivo igual, Yo creo que deberíamos hacer igual si es que tiene a sí mismo con grupo, en grupo, sí, sí. igual, están en grupos, los Entonces dos. resumámosle al mínimo para que usted más bien al momento que va a leer la respuesta que manifiestan en este caso en cuanto a lo relacionado al conocimiento sobre la inclusión y la discapacidad, entonces una vez que lee eso, usted dice que él 100%, o sea, todos los maestros manifiestan tener conocimiento sobre la inclusión y la discapacidad. Si ve como yo Ya, entiendo allí, ahí sí entiendo lo que usted me está queriendo decir, pero si lo leyó así bien. como puntos, 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 yo creí que eran preguntas. No, 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 esas Ya, eran las respuestas que ellos dieron. perfecto. Así tenemos que hacerlo, Ángela, para que entiendan los Ya, demás, porque como van a estar otras personas, entonces necesitamos que entiendan las otras personas. ¿Ya? ya, Mañana doctora. terminamos con las otras diapositivas. Estamos hasta el momento con 18 minutos. Esperemos que veamos mañana cómo nos va con las demás, a ver si nos pasamos del tiempo de los 40 minutos o mermamos. Ya ahorita usted va a resumir bastante aquí en esta partecita de aquí, si Sí, no, se le va a ir mucho tiempo. ¿Ya? ya, doctora. Eso, Ángela. Ya, doctora, muchas Ya, gracias. estamos conversando el día de mañana, si Dios lo Hasta el día permite. de mañana, doctora. Gracias. Cuídese, ya.